Hola, mucho gusto. Mi nombre es Diana Fernanda Rojas Chacón y esta es la primera actividad de la materia de neuropsicología. Entonces vamos a estudiar qué es un protocolo de evaluación, cuáles son sus pasos y al finalizar explicar un caso hipotético y poner en práctica estos pasos. Entonces primero, la evaluación neuropsicológica clínica consiste de 6 pasos. El primer paso es la entrevista inicial, es aquí en donde el neuropsicólogo y el paciente se conocen y abordan los posibles temas a evaluar. Entonces es fundamental porque orienta el proceso, formula las hipótesis diagnósticas, identifica aquí esas condiciones de pronto cognitivas que estén alteradas o qué es lo que está sucediendo, cuál es la posible enfermedad, trastorno o eventualidad que tenga el paciente, y también aquí se analizan y se abordan temas de la historia familiar, los posibles traumas con los que esta persona conlleve, si consume medicamentos, drogas, psicoactivos, etc. Esta observación clínica literalmente estudia el comportamiento de este paciente. El paso 2 es la selección de pruebas y baterías. Acá hay unos criterios clínicos, el motivo de consulta, las hipótesis diagnósticas, las funciones cognitivas, todo lo que se va a evaluar. Y los criterios técnicos son estas pruebas que deben tener validez, confiabilidad, validación clínica, entre otros. ¿Qué consideraciones se deben tener en cuenta respecto a edad, escolaridad, cultura, entre otros? Pues realmente el aspecto o el rendimiento neuropsicológico varía claramente dependiendo de cada persona, de su cultura, de dónde creció, el barrio en el que vive, su estrato social, el idioma, la escolaridad. O sea, realmente todo compone un estilo de vida diferente para cada persona y por ende también un trastorno, enfermedad o cualquier cosa que cada paciente esté padeciendo. Por esto, cada uno de estos ítems y de estas cosas se debe tener muy en cuenta y muy presente a la hora de llevar este protocolo a cabo. El paso 3 entonces sería esta aplicación de pruebas. ¿Y cómo se garantiza la validez de la aplicación en un contexto clínico? Se garantiza en un ambiente adecuado, con instrucciones estandarizadas, con aplicaciones éticas, profesionales, con un control del establecimiento y seguir claramente el protocolo. Acá también se identifica si el paciente tiene ansiedad, fatiga, estrés o algún motivo en específico al momento de presentar dichas pruebas u entrevistas. Además de estos puntajes, se observa la conducta del paciente, si es impulsivo, si tiene frustración, o sea, todo es ya psicológico y conductual que pueda llegar a tener el paciente. En el paso 4 entonces tenemos un diagnóstico. ¿Cómo se formula? Bueno, se formula mediante varias aspectos a tener en cuenta. Acá evalúan si el paciente tiene funciones alteradas, impacto funcional, relación entre el cerebro y la conducta, digamos en pacientes que han tenido accidentes cerebrovasculares, etc. ¿Y qué modelos podrían orientar a esta interpretación de hallazgos? Bueno, el modelo más utilizado son los modelos cognitivos, conductuales, el modelo neuropsicológico de Luria, el biopsicosocial y un enfoque funcional y también integrativo. El paso 5 es la interpretación de resultados. Entonces, acá qué variables debemos integrar para una interpretación clínica. Entonces, se deben tener en cuenta los resultados normativos, la observación cualitativa, el funcionamiento diario de la persona, los antecedentes clínicos, esta historia familiar, las variables emocionales y socioculturales, y no se debe hacer como el análisis netamente con los puntajes, sino que se debe tener en cuenta todas estas variables para poder ser acertados. ¿Y cómo se identifica un perfil cognitivo alterado? Se identifica mediante comportamientos de normas poblacionales, análisis de funciones deficiarias, observación clínica, impacto funcional en la vida diaria, que el paciente no pueda llevar a cabo sus actividades como antes las llevaba, o un patrón de alteraciones. También permiten dar unas hipótesis diagnósticas. Y en el paso 6 tenemos entonces el blanco terapéutico. ¿Qué criterios se deben considerar para proponer un plan de intervención individualizado? El plan terapéutico debe considerar las necesidades del paciente, las funciones preservadas, el contexto familiar y social, esto es muy importante, la autonomía funcional del paciente, si sigue teniendo sus actividades diarias o si perdió esta autonomía, los objetivos terapéuticos, y la intervención debe adaptarse al perfil cognitivo individual del momento presente del paciente. Entonces, bueno, para explicar el caso clínico, yo cogí a un paciente de 57 años que sufrió hace 3 meses un accidente cerebrovascular, quedó con dificultades para hablar, con problemas de atención, dificultades de memoria, y anterior a este accidente, pues el paciente estaba completamente normal, era independiente. Esto es lo que nos cuenta la familia del paciente. La aplicación entonces del protocolo sería una entrevista clínica. Acá vamos a ver los antecedentes médicos del paciente, qué sucedió, cómo está su estado de salud actual, cuáles son los cambios cognitivos y emocionales que tiene el paciente. También la selección de pruebas. Entonces aquí vamos a evaluar el lenguaje, la atención, la memoria, las funciones ejecutivas, la velocidad del procesamiento, mejor dicho, todo esto que nos permita ir a fondo y a profundidad en el estado actual del paciente. El 3 entonces sería la aplicación de pruebas. Entonces acá se hace una evaluación en donde el paciente se sienta cómodo, y aquí vamos a evaluar si existe fatiga, si existe frustración, si hay comprensión de las instrucciones que se le dan, si hay una conducta emocional en particular o si realmente el paciente
siente en un estado tranquilo y no alterado. Siguiendo a esto, vamos al diagnóstico. Acá los resultados sugieren unas alteraciones neuropsicológicas secundarias al ACV, principalmente en el lenguaje y en las funciones ejecutivas. Acá se analiza cómo estas alteraciones afectan la autonomía y la funcionalidad del paciente. Como quinto paso, entonces vamos a la interpretación de resultados. Acá integramos los puntajes normativos, la observación clínica, los antecedentes neurológicos del paciente, que en este caso y en este perfil pues son muy importantes, el desempeño funcional cotidiano, si el paciente es capaz de hacer ciertas actividades o si quedó dependiendo de otra persona. Y por último, el blanco terapéutico. Entonces acá se propone primero una rehabilitación neuropsicológica, volver y empezar a la terapia empezar terapia de lenguaje, entrenamiento en atención y memoria, acompañamiento familiar, también verificar si es posible que la familia tenga ciertas sesiones para acompañar correctamente y empáticamente al paciente. Y acá se busca fortalecer las funciones preservadas para fortalecer y favorecer la adaptación funcional del paciente.